¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Ismodes. El día de hoy vamos a tratar un tema coyuntural legal, que es la crisis empresarial o la situación de falencia del deudor frente a sus acreedores. Una empresa está en crisis empresarial no porque pierde bienes o pierde valor en el negocio, sino fundamentalmente cuando no puede hacer frente a sus obligaciones, es decir, no puede pagar a sus acreedores porque a ella tampoco le pagan y se rompe lo que se llama el circuito de crédito o el circuito de pagos. ¿Qué puede hacer un deudor o qué pueden hacer los acreedores cuando la situación se vuelve difícil o se torna oscura hacia el futuro? Se tiene que renegociar el conjunto de obligaciones con los acreedores justamente. Puede hacerse una renegociación extra concurso, es decir, de manera individual y reprogramar con todos los acreedores laborales, tributarios, reprogramar con fraccionamientos en la administración tributaria, reprogramar ante bancos o reprogramar con acreedores que no tienen garantías. Pero si esto no es posible, existe una ley que se llama la Ley General del Sistema Concursal que regula la crisis de la empresa a efecto que ésta pueda ser sometida a concurso por decisión de los acreedores o por decisión de la propia empresa. La propia empresa puede solicitar su incorporación a una situación de concurso cuando tiene pérdidas que superan el equivalente a más de las 2/3 partes de su capital, ¿no es cierto? O cuando tiene pérdidas que superan las 2/3 partes del patrimonio, o son los acreedores que pueden solicitar esa situación de concurso cuando tienen obligaciones en conjunto, 1, 2 o más acreedores que superen el monto equivalente a 50 unidades impositivas tributarias. Una vez que se acredite esta situación, que se presente el expediente por parte del deudor o de los acreedores, la empresa es declarada en situación de concurso. ¿Qué origina la situación de concurso? Origina varias situaciones legales. En primer lugar, la inexigibilidad de obligaciones, es decir, que ningún acreedor puede cobrar de manera directa, puede afectar el patrimonio. La protección legal del patrimonio, es decir, que no pueden haber embargos, no pueden haber remates, no pueden haber situaciones que afecten el patrimonio, porque la idea es proteger la solvencia del deudor para poder pagar en forma ordenada a los acreedores. Luego de esa situación de concurso se convoca a los acreedores para que soliciten ante la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi su reconocimiento de créditos, es decir, su reconocimiento como acreedores de la empresa en situación de concurso. ¿Qué tiene que haber para que sea reconocido un acreedor como tal? Que acredite el origen, la existencia, la titularidad, la legitimidad, la cuantía del crédito y además se determine el orden de preferencia. El Indecopi reconoce a los acreedores, aquellos que presentan la documentación que acrediten estas 5 situaciones, y además se reconoce el orden de prelación. ¿Cómo se reconoce la prelación de los acreedores? En primer lugar, los acreedores laborales, que son los que tienen derecho constitucional de cobrar primero. En segundo lugar, los créditos garantizados con hipotecas o garantías mobiliarias, los créditos tributarios. Y 4, y al final, los créditos que no tienen ninguna garantía. Es decir, hay una suerte de privilegio a los acreedores en función a su condición o en función a la diligencia que se ha tenido para proteger el crédito. Una vez reconocidos los acreedores, la Comisión de Procedimientos Concursales convoca a Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores se superpone a la Junta de Accionistas y por lo tanto toma decisión sobre el destino de la empresa. Si la empresa es viable, se acuerda la reestructuración de la empresa o de la compañía y se aprueba también un cronograma de pagos en función a que la compañía continúe trabajando, continúe reorganizándose, ya está innovando, etcétera, etcétera. Cuando la compañía no es viable o cuando es más eficiente vender los activos, es la decisión que corresponde, la de disolución y liquidación, nombrándose una empresa liquidadora para que se haga cargo de la venta de los activos. Activos son desde las marcas
los activos inmobiliarios, los activos mobiliarios, las existencias, la mercadería, etcétera, y se pague en forma ordenada a los acreedores hasta que la empresa pueda ser extinguida. Primero es la disolución y liquidación, luego la extinción y luego la quiebra, es decir, sacar del mercado a la compañía. ¿Quiénes cobran primero? Conforme al orden de preferencia antes mencionado, son los acreedores laborales, los acreedores garantizados, los acreedores tributarios y los que no tienen garantía. Ahora bien, en la experiencia, ¿qué es lo conveniente? Que las empresas puedan someterse a este régimen excepcional siempre y cuando tengan una organización planificada para la situación de concurso, es decir, vayan negociando de manera anticipada con algunos acreedores para que estos acompañen la decisión sobre el destino de la empresa. Una empresa es reestructurada cuando vale la pena que continúe funcionando para que pueda pagar a los acreedores. Y como dije hace un momento, existen empresas que son más valiosas siendo liquidadas que siendo reestructuradas. Pero eso implica un trabajo previo del deudor o de la empresa que quiere someterse al concurso para poder lograr la reestructuración. Han sido pocas las ocasiones que una reestructuración ha sido aprobada si es que no se organiza de manera previa con estos acreedores que acompañan el proceso. ¿Por qué esta norma? ¿Por qué esta norma excepcional? Porque justamente lo que busca el derecho administrativo de la ley concursal es acompañar el proceso de salida de mercado, identificar a la empresa que está en crisis y los acreedores tengan la certeza que se les va a pagar o no, o finalmente no van a cobrar, pero van a obtener un certificado de incobrabilidad que de alguna manera puede beneficiarlos con la deducción del impuesto a la renta. No es una norma de las más eficientes, no es una norma de las mejores, pero es el sistema que se ha articulado y se ha construido para acompañar la crisis empresarial que en momentos de recesión como este que estamos atravesando o en momentos que la empresa no es ya competitiva por cambios tecnológicos, por movilización del mercado, se pueda definir cómo sale la empresa del mercado, cómo se cumple de la mejor manera con los acreedores y cómo se extingue la compañía a través de la extinción y la quiebra, que no es otra cosa que la partida de función de la compañía. Así las cosas, este séquito de hechos, situación de concurso, inexigibilidad de las obligaciones, protección legal del patrimonio, convocatoria a los acreedores, decisión sobre el destino de la empresa, disolución, si es disolución, nombramiento del liquidador, si es reestructuración, nombramiento del administrador o establecimiento de un régimen de administración mixta. Si la reestructuración se aprueba, el plan de reestructuración se va cumpliendo con el tiempo hasta pagar a todos los acreedores, y si es la disolución, el liquidador cumple con vender los activos y pagar hasta donde se pueda. Este es el marco concursal, una norma excepcional, pero si un empresario o los accionistas quieren tomar decisión sobre acoger a la empresa a este marco legal, deben tener claro que la situación de acceso a crédito va a ser dificultosa. 2, tiene que haber una negociación previa con algunos acreedores. Y 3, deben asumir que se corre el riesgo de la disolución y liquidación en caso ellos quieran optar por la reestructuración. Entonces, la palabra previa a una situación de concurso, a pesar de la dificultad empresarial, se llama planificación. Muchas gracias.